Para usarlo, haz clic en el último menú, Auditor electrónico. Te aparecerá la siguiente ventana con una lista de opciones que el software auditará. Para saber qué opciones realiza, haz clic en el botón Ayuda y te aparecerá una guía explicativa de cada punto, una recomendación y el detalle de sus funcionalidades. En la opción Auditoría a las detracciones por pagar, existe un botón de configuración para que puedas seleccionar las cuentas de gastos que le corresponde detracción y así el software pueda detectar los documentos que se deben pagar. Al dar clic en el botón Procesar, aparecerá un informe en Excel de todas las inconsistencias por corregir y revisar. Cuentas con un informe de cheques que faltan registrar, cheques anulados, asientos descuadrados, descuadre del balance de comprobación, configuración de estados financieros, consistencia de registros, cada uno indicando su observación y también cuál es la solución, tipos de cambio diferente al de SUNAT, y si tienes Factron, también realizará la auditoría a tu facturación electrónica cruzando la información con la contabilidad para que tus documentos sean correspondientes a lo declarado en tus libros electrónicos y PDT. Recuerda que cada observación tiene su solución, el cual deberás ejecutarlo para que ya no vuelva a aparecer las inconsistencias. Y por último, según lo que configuraste, te saldrá el reporte de tus detracciones por pagar. Nos dirigimos al auditor electrónico y seleccionamos la opción Anual. Se abrirá la ventana con todos los procesos de auditoría y luego mostrará un reporte Excel. Los primeros procesos son los mismos que se ejecutan en el auditor electrónico mensual. La diferencia está en que se puede procesar los 12 meses del año estando en diciembre o en otro periodo y verificar las inconsistencias. Adicional a ello, tenemos el enunciado de gastos reparables, que es lo que diferencia del proceso mensual. Damos clic en este botón y visualizamos mantenimiento de conceptos para esta auditoría. Este mantenimiento se encontraba ubicado en la ruta Tributación, Alertas Tributarias. Ahora se usará por la ruta del auditor electrónico anual con una presentación optimizada. En esta ventana, al dar clic en el botón Plantillas, el sistema cargará de manera rápida los conceptos con el que viene configurado de manera estándar, sin eliminar los que ya existiera. Si no lo han usado anteriormente, dar clic en Plantillas. En esta ventana podemos visualizar en la parte superior Alertas Tributarias y en la parte inferior Reporte Auditoría Tributaria Gastos Reparables. Los conceptos de alertas tributarias nos va a permitir dar alertas cuando en el presente año superen montos para el cumplimiento de obligaciones tributarias del siguiente ejercicio. Concepto C-Costo, referido a la obligación de llevar registro de costos, registro de inventario permanente en unidades físicas y registro de inventario permanente valorizado. Esta obligación está señalada en el artículo 35 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, en el literal A, que indica cuando sus ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido mayores a 1.500 UIT del año en curso. ¿Cómo viene configurado? De la siguiente manera. Activado solo alerta tributaria. En el campo de cuentas de control se configuran las cuentas contables a ser controladas para cuando se exceda del límite que señala la norma tributaria. Es así que en este campo se van a configurar las cuentas de ingreso clase 7. La plantilla viene configurada con cuentas en forma estándar, pudiendo ser modificadas por el usuario. En el campo de base de referencia de cálculo, se configuran las cuentas que se utilizarán para el cálculo de límites tributarios y que van a tener relación con la información del campo tasa porcentual o cantidad de UIT. En este caso, la norma señala el límite de ingresos brutos si exceden a 1.500 UIT, por lo que en el campo de cantidad UIT vamos a visualizar 1.500.
Cabe recalcar que el sistema calcula considerando la UIT del ejercicio en curso y no la del siguiente año como señala la ley, ya que en estos momentos no sabemos la UIT del siguiente ejercicio. El concepto INUM-DF, activado solo como alerta tributaria, se refiere a la obligación de llevar registro de inventario permanente en unidades físicas. Así lo señala el artículo 35 del reglamento del impuesto a la renta, literal B. Cuando los ingresos brutos anuales durante el ejercicio precedente hayan sido mayores o iguales a 500 UIT y menores o iguales a 1500 UIT. Entonces, para este caso, en el campo de UIT se configurará con el monto de 500 y en los campos de cuentas de control y base de referencia de cálculo se llena de manera similar que el concepto C, costo. Veamos ahora el concepto OFCPN, activado solo como alerta tributaria. Está referida a la obligación de llevar estado de flujo de efectivo y el estado de cambios en el patrimonio neto. Esto es, cuando hayan obtenido ingresos brutos superiores a 1500 UIT, por lo que en el campo UIT se consignará el monto de 1500. Si el cliente ya está cumpliendo estas obligaciones tributarias y quiere desactivar las alertas para que no aparezcan mensajes, entonces quitará el check de la opción de alerta tributaria de esta manera. Los otros conceptos están referidos a auditoría tributaria y tenemos el concepto DEP-BBTK, gastos deducibles con boleta de venta y tickets boletas, que debe estar activado solo para reporte auditoría tributaria. Según la ley del impuesto a la renta en el artículo 37, inciso Z, indica que podrán ser deducibles como gastos o costos aquellos sustentados con boletas de venta o tickets emitidos solo por contribuyentes que pertenezcan a afectos al nuevo RUS, hasta el límite del 6% de los montos acreditados mediante comprobantes de pago que otorgan derecho a deducir gasto o costo y que se encuentren anotados en el registro de compra. Dicho límite no podrá superar las 200 UIT. Por lo tanto, en el campo de cuentas de control se configura todas las cuentas de gastos y en el campo de exclusión de cálculo de cuentas de control, tipos de documento, se excluyen todos los documentos excepto las BB y tickets boletas. Como es necesario que el sistema identifique el registro de tickets boletas, se les sugiere que creen un nuevo código de tickets que no incluya aquellas que contienen IGB, emitidos únicamente por los afectos al nuevo RUS. Es así que crearemos un tipo de documento denominado TB, por donde, por base de datos, tablas generales, tipo de documento. Clic en Nuevo, digitan TB, en descripción ticket boleta, código SUNAT 12 y graba. El usuario verificará en consulta de RUC si los emisores de las boletas y tickets boletas figuran como afectos al nuevo RUS. De lo contrario, sería considerado directamente como un gasto reparable y no debe entrar en este cálculo. Adicional a ello, en la exclusión de cuentas de control, se excluirá todos los subdiarios, excepto el de compras. En base de referencia de cálculo, se activará la opción de registro de compras y por el botón que está al costado, se configuran las columnas que aparecen en el enunciado de nuestro registro de compras. Cabe recalcar que en tipo de documentos se excluyen las boletas de venta y los tickets boletas, ya que ellas no entran en el cálculo para determinar el límite de la tasa porcentual del 6%, que se consigna acá para señalar el límite 1, y en el campo de UIT se señala las 200 UIT para señalar el segundo límite. Ahora veamos el concepto G móvil, gasto de movilidad, que debe estar activado solo como reporte auditoría tributaria. El artículo 37, inciso A1 de la Ley del Impuesto a la Renta señala que los gastos por concepto de movilidad podrán ser sustentados con comprobantes de pago o con una planilla suscrita por el trabajador.
y no podrá exceder del importe diario equivalente al 4% de la remuneración mínima vital mensual. Entonces solo se configura en cuentas de control la cuenta de gasto de movilidad, la cual debe estar configurada en el plan de cuentas con tipo de anexo para que jale información de movilidades por cada trabajador. Se consigna en tasa 4 y luego se activa RMB, de remuneración mínima vital. Esta se encuentra configurada por la opción de Otros, Mantenimiento de UIT, RMB. De esta manera se estaría configurando el tope del 4% de la remuneración mínima vital para gastos reparables de movilidad. Se debe tener en cuenta que el sistema calculará los excesos teniendo en cuenta la fecha del documento. Concepto GREC. Gasto de recreación. Debe estar activado solo como reporte de auditoría tributaria. Según la ley del impuesto a la renta en el artículo 37, inciso L, tercer párrafo señala, los gastos recreativos serán deducibles en la parte que no exceda del 0.5% de los ingresos netos del ejercicio, con un límite de 40 UIT. Entonces, en cuentas de control, deberá configurarse la cuenta o cuenta de gastos relacionadas con el concepto de recreación. En base a referencia de cálculo, se configuran las cuentas de ingreso neto, siendo estas la clase 7, configurable, marcando y desmarcando las cuentas contables. En tasa porcentual se consigna 0.5 para señalar el límite 1, que es el 0.5% de los ingresos netos de base de referencia de cálculo. Y en el campo UIT se consigna 40 para señalar el segundo límite de las 40 UIT. Concepto GREPRE, gastos de representación, debe estar activado solo como reporte auditoría tributaria. En el artículo 37, inciso Q de la Ley del Impuesto a la Renta, señala que son aceptados los gastos de representación propios del giro de negocio en la parte que en conjunto no exceda del 0,5% de los ingresos brutos, con un límite máximo de 40 UIT, por lo que se configura así. En el campo de cuenta de control irá la cuenta de representación relacionada con este concepto. En base a referencia de cálculo se configuran las cuentas de ingresos brutos, siendo configurable con la clase 7, tal como vemos en la imagen. En tasa porcentual se consigna 0.5 para señalar el límite 1 de los ingresos brutos y en el campo UIT se consigna 40 para señalar el segundo límite tributario. Bien. Ya teniendo configurado estos conceptos, pueden generar su reporte Excel de esta manera. Y si queremos solo ver información que nos arroja el sistema sobre gastos reparables, entonces desactivamos y activamos solo gastos reparables y procesar. Podemos ver que en la pestaña de gastos reparables por movilidad, lista por trabajador y por día, al final un resumen de gastos a reparar por trabajador. Se recuerda que toma en cuenta por la fecha del documento que se consigna en los registros. En la pestaña de gastos reparables por boletas de venta, aparece un cuadro con información de las boletas de venta y tickets boletas, así como el monto de exceso a reparar. En la pestaña de gastos reparables por gasto de recreación, comprende los comprobantes aceptados como gastos de acuerdo a la fecha del documento registrado, y en la columna gastos a reparar comprenderá el monto a ser reparado, señalando además los límites tributarios para el cálculo del tope. De la misma manera sucede con los gastos de representación.